Tras completar el largo y arduo trabajo de obtener las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, Hércules regresaba a Grecia cargando con el peso de sus hazañas y la soledad que acompañaba a un héroe de su magnitud. Aunque había superado desafíos que ningún otro mortal podría imaginar, sentía que su espíritu aún buscaba un propósito más allá de los 12 trabajos que le habían sido impuestos. Las voces de los habitantes de las tierras que cruzaba hablaban de nuevas aventuras y desafíos que requerían la fuerza y el valor de héroes verdaderos. Un día, mientras descansaba a la orilla de un río, escuchó a unos viajeros hablar sobre una expedición que prometía ser legendaria. Jasón, el príncipe de Iolco, estaba reuniendo a los más valientes de Grecia para embarcarse en la búsqueda del vellocino de oro, un artefacto sagrado custodiado en la lejana Cólquida. Este objeto no solo era un símbolo de realeza y prosperidad, sino que también tenía el poder de legitimar a Jasón como el legítimo rey, desafiando así al usurpador Pelias. Intrigado por la magnitud de esta empresa, Hércules decidió acudir al llamado. La idea de embarcarse en una travesía marítima hacia tierras desconocidas y enfrentar peligros inimaginables despertó en él un fervor que hacía tiempo no sentía. Sin perder tiempo, se dirigió al puerto de Iolco, donde la majestuosa nave Argo se preparaba para zarpar. Al llegar, se encontró con una escena impresionante. El Argo, construido con la mejor madera y bendecido por Atenea, brillaba bajo el sol como un presagio de las grandes aventuras que aguardaban. Alrededor del barco se congregaban héroes cuyas hazañas eran cantadas por todo el mundo helénico. Orfeo, cuyo canto podía calmar tempestades y amansar a las bestias. Los gemelos Cástor y Pólux, expertos en combate y navegación. Teseo, famoso por derrotar al temible Minotauro en el laberinto de Creta, y muchos otros cuyos nombres inspiraban respeto y admiración. Jasón, al ver a Hércules acercarse, no pudo ocultar su satisfacción. Sabía que contar con el hijo de Zeus aumentaría significativamente las posibilidades de éxito de la expedición. Hércules, con su imponente figura y mirada decidida, se presentó ante el joven líder. «Vengo a unirme a tu causa. Si el destino nos lleva a enfrentarnos a los peligros más grandes por un bien mayor, estoy dispuesto a aportar mi fuerza y experiencia», declaró Hércules con convicción. Jasón lo recibió con gratitud. «Tu presencia es una bendición para todos nosotros. Juntos enfrentaremos lo que el destino nos depare». Durante los preparativos, Hércules se relacionó con los demás argonautas, compartiendo historias y estrategias. Entre ellos, un joven llamado Hilas llamó su atención. Hilas era de apariencia delicada, pero con una determinación en sus ojos que reflejaba un espíritu indomable. Admiraba profundamente a Hércules y buscaba aprender de él todo lo posible. «¿Por qué deseas unirte a esta peligrosa expedición?», preguntó Hércules mientras ajustaban las velas del Argo. «Anhelo vivir aventuras que desafíen mis límites y aprender de los más grandes héroes de nuestra era. Creo que junto a ti podré descubrir de qué estoy hecho», respondió Hilas sin titubear. Hércules vio en él un reflejo de su propia juventud y decidió tomarlo bajo su protección. Entonces mantén los ojos y el corazón abiertos. Las lecciones más valiosas suelen venir en los momentos menos esperados. Finalmente llegó el día de la partida. El Argo se hizo a la mar, dejando atrás las costas familiares y adentrándose en lo desconocido. Los primeros días transcurrieron con tranquilidad. Los héroes se turnaban en las tareas de navegación, y las noches se llenaban de historias y canciones que fortalecían los lazos entre ellos. Sin embargo, no tardaron en aparecer los primeros desafíos. Al acercarse a la isla de Lemnos, notaron una inquietante ausencia de actividad en los muelles.
no se veían hombres trabajando ni barcos pescando. Solo mujeres observaban desde las colinas, sus miradas cargadas de misterio. Decidieron desembarcar para reabastecerse y descubrir qué sucedía. Fueron recibidos por Hipsípila, la reina de las Lemnias, quien les ofreció hospitalidad y banquetes generosos. Los argonautas se dejaron envolver por la calidez de la recepción, disfrutando de los manjares y la compañía de las mujeres. Hércules, sin embargo, no podía ignorar la extraña sensación que le producía aquel lugar. Decidió investigar y descubrió una verdad perturbadora. Las mujeres de Lemnos habían asesinado a todos los hombres de la isla en un acto de venganza por sentirse desatendidas y humilladas. Ahora buscaban en los argonautas reemplazar lo que habían perdido. Con esta información, Hércules reunió a Jasón y a los demás. No podemos permanecer aquí. Nuestra misión es recuperar el vellocino de oro, y cada momento que pasamos en esta isla nos aleja de nuestro objetivo. Jasón comprendió la gravedad de la situación. Aunque algunos argonautas estaban reacios a partir, seducidos por los encantos de las Lemnias, finalmente acordaron zarpar al amanecer. Antes de irse, Hipsípila intentó persuadirlos, pero la determinación del grupo prevaleció. De vuelta en el mar, enfrentaron tempestades y corrientes que parecían querer desviarlos de su rumbo. En una ocasión, los vientos se volvieron tan feroces que las olas amenazaban con partir el Largo en dos. Orfeo tomó su lira y entonó melodías que calmaron las aguas, permitiéndoles continuar. Al llegar a la tierra de los Doliones, fueron recibidos amablemente por el rey Cícico. Pasaron una noche de camaradería y celebraciones. Sin embargo, esa misma noche, una tragedia ocurrió. Al confundirse en la oscuridad, los argonautas y los Doliones se enfrentaron en combate, creyendo cada uno que el otro era una amenaza. Al amanecer, el horror se hizo evidente. Habían luchado contra sus amigos y el rey Cícico había caído. El pesar y la culpa invadieron a los héroes. Realizaron rituales funerarios para honrar a los caídos y expiar sus acciones. Hércules reflexionó sobre la fragilidad de la vida y cómo incluso los héroes podían cometer errores fatales. Continuando su viaje, llegaron a Misia. Decidieron detenerse para reabastecerse de agua y provisiones. Hilas se ofreció para buscar agua fresca en un manantial cercano. Pasaron las horas y el joven no regresaba. Preocupado, Hércules fue en su búsqueda. Adentrándose en el bosque, llegó a un claro donde un lago resplandecía bajo la luz del sol. A la orilla encontró la jarra de Hilas, pero no había rastro de él. Sintió una inquietud profunda. Sabía que las ninfas del agua podían ser tanto benevolentes como peligrosas, y temió lo peor. A pesar de llamar su nombre repetidamente y buscar incansablemente, Hilas no apareció. Comprendió que el joven había sido encantado por las ninfas y llevado a sus dominios de donde ningún mortal podía regresar. La pérdida golpeó a Hércules con fuerza. Sentía responsabilidad por no haber protegido a su protegido. Al regresar al Largo, comunicó su decisión a Jasón. «Debo quedarme y buscar a Hilas. No puedo abandonar a quien confiaba en mí». Jasón respetó su determinación. «Lamentaremos tu ausencia, pero entendemos tu elección. Que los dioses te acompañen en tu búsqueda». Los argonautas zarparon, dejando a Hércules en la orilla. Durante días y noches recorrió los bosques y ríos de Misia, llamando a Hilas y enfrentando peligros en su afán por encontrarlo. Pero su búsqueda fue en vano. Las ninfas no devolverían al joven y Hércules tuvo que aceptar la realidad. Con el corazón pesado, decidió continuar su camino. Sabía que quedarse allí no cambiaría el destino de Hilas. En su trayecto se encontró con diferentes pueblos que enfrentaban amenazas y dificultades.
Aprovechó su fuerza y habilidades para ayudarlos, encontrando en el servicio a los demás una forma de honrar la memoria de su amigo perdido. Una de esas localidades estaba siendo atormentada por un gigante llamado Alcioneo, quien había estado aterrorizando a la gente y reclamando tributos injustos. Hércules se enfrentó a él en un combate que sacudió la tierra. A pesar de la fuerza descomunal del gigante, el héroe logró derrotarlo, liberando al pueblo de su opresión. Los habitantes, agradecidos, le ofrecieron riquezas y honores, pero Hércules declinó. La verdadera recompensa es verlos libres y seguros. Usen lo que tienen para reconstruir y prosperar. Mientras avanzaba, llegó a oídos de Hércules la historia de Laomedonte, rey de Troya, quien había engañado a Apolo y Poseidón, negándose a pagarles por construir los muros de su ciudad. Como castigo, los dioses enviaron un monstruo marino que devastaba las costas. Laomedonte prometió grandes recompensas a quien pudiera liberarlos de esta plaga.